Toca hablar de la situación de Arda Güler y Alphonso Davies. Vente y lo comentamos. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Bueno, estamos viendo como estos días, semanas, todo lo está acaparando Kylian Mbappé con respecto al futuro del Real Madrid. Está siendo el epicentro mediático de todo lo que tiene que ver con el futuro madridista, pero no hay que perder la perspectiva con otros nombres propios. Y obviamente los dos grandes nombres propios que están encima de la mesa dentro del futuro del Real Madrid son Arda Güler y Alphonso Davies, donde existen noticias al respecto. En primer lugar, hablando del futbolista otomano, de Arda Güler, lo último, y me parece interesante respecto a todo lo que había salido informativamente, de que Deco había ido, en este caso, a Turquía, a reunirse de alguna manera con el entorno de Arda Güler para intentar cerrar el fichaje, pues parece ser, tal y como comenta Jakub Chinar, en este caso periodista del medio Fanatic, que parece un medio bastante reputado y conocido dentro de Turquía, pues habría comentado que realmente el sueño del futbolista sería jugar en el Real Madrid y no estaría convencido con el proyecto del Barça. También se ha hablado incluso de que el Barça valoraría pagar la cláusula en dos partes. Se han hablado de muchas cosas, e incluso de que Deco fue a cerrarlo directamente, el fichaje por el Barça, ¿no? Bueno, realmente la sensación que uno tiene es que, primero, que a nivel de cláusula es un fichaje no excesivamente costoso, y por otra parte, que es uno de esos fichajes donde hay que cerrar también elementos en forma de comisión, convencer a la gente y darle un proyecto al futbolista donde él se sienta con cierta relevancia. Eso es lo que a mí, esta parte, me generaba duda de cara al Real Madrid, ver de alguna manera cómo Güler se puede sentir, pues que sea un jugador que vaya a computar minutaje en el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Yo creo que es un chico que tiene previsión jugar en un equipo top. Es la idea, me da la sensación, perfil de jugador mágico, de gran talento, que quiere explotar en el fútbol al máximo nivel, y veremos a partir de ahí si está o no preparado, que a día de hoy yo creo que es pronto porque ninguno lo hemos visto como para juzgarlo, pero percibo que eso es lo que él quiere. Ahora bien, también lo que se ha comentado es que su sueño es jugar en el Real Madrid, y si es así, yo creo que habría que intentar hacer hueco de alguna manera con, pues, también alguna salida que se pueda dar en el Real Madrid, que yo no descarto alguna salida más, y en ese sentido poder dejar, ¿no?, hueco para un futbolista que parece que es muy especial. Olfato, Juni Calafat, que os voy a contar madridista respecto a eso, donde Juni normalmente suele tener muy buen ojo, al menos lo que suele ver son jugadores de muchísima calidad. Luego unos triunfarán más o menos, pero índice de acierto clarísimo con respecto a Calafat. Entonces vamos a ver cómo termina esta historia, donde parecía por un momento que el Barça tenía las de ganar, donde hay otros clubes de Europa parece ser metido, y donde también el Real Madrid tenía las de ganar. Y donde la duda es esa, también ver un poco cómo se maneja, ¿no? Ficharlo, dejarlo en un equipo, incluso se hablaba del Castilla. Yo esto lo veo inviable para un jugador ya que ha tocado Europa League con el Fenerbahce y que ha jugado competición europea. Yo no lo veo para nada. Hay un jugador que tiene pues la sensación uno de que tiene perspectiva a alto nivel. O sea que el Real Madrid creo que va a tener que hacer una buena apuesta en todos los sentidos para llevárselo, pero si el jugador tiene esa querencia y de verdad se muestra partidario de jugar en el Real Madrid, pues eso también puede ser muy determinante para que termine fichando por el conjunto madridista. Pero al margen de Arda Güler, que es pues un nombre bastante propio y protagonista en el futuro del Real Madrid, el gran nombre en las últimas horas, insisto, todo aparte de Kylian Mbappé, que lo acapara y lo tapa todo, es el de Alphonso Davies, porque, atención, nos hemos encontrado desde Alemania. Bill ha asegurado que están esperando una oferta, en este caso el entorno de Alphonso Davies, el jugador. Este sigue sin renovar y estaría esperando al Real Madrid, donde incluso no se descartaría el fichaje de cara a este mismo verano, o si no, ya el que viene. Esto Bill marca también de alguna manera, lo ha confirmado. Y en este canal, pues también nos hicimos eco de la información de Guijarro desde su canal de YouTube, donde ya daba por hecho que Davies o este verano o el que viene jugará sí o sí en el Real Madrid, que es una cuestión de tiempos, o este verano o el siguiente. Mi opinión, de perogrullo, para que venga Alphonso Davies, dos cosas. Hay que poner mucha guita, mucho dinero, porque estamos hablando del evidentemente mejor lateral izquierdo por encima
de Balde, de Theo Hernández u otros que se os puedan ocurrir a día de hoy. Por otra parte, estamos hablando de, pues, un futbolista que tiene todavía 2 años de contrato, no es un contrato largo, pero obviamente todavía tiene contrato con el Bayern de Múnich y el Bayern se va a hacer fuerte, se va a hacer muy fuerte. Y luego, pues, en otra escala, habría que valorar el asunto de Ferland Mendy, que habría que quitárselo para, obviamente, dejar el hueco para Alphonso Davies. Que además lo de Mendy ya es algo que se estaba barruntando desde hace tiempo, que el Madrid no está muy convencido de la labor que puede hacer Mendy con los 2 años de contrato que le quedan. Casualmente, los dos terminan en 2025 el contrato y parece que la idea podría ser esa. De alguna manera, hacer que Mendy se pueda hacer una venta, obtener algo de rédito económico. Entiendo que no mucho, pero que pues si se le quiere vender sería mejor este verano que el que viene. No vaya a ser que se siga lesionando y sea un problema mayor para el Real Madrid. En el caso de que de verdad 100% se valore lo de Alphonso Davies, si no, Mendy y Fran García y con eso tirar durante la temporada. Pero vamos a ver cómo evoluciona el asunto de Alphonso Davies, que además para mí se sale al margen, ¿no?, de lo que es un estricto lateral izquierdo, es un carrilero, es un extremo, en Canadá juega de media punta, de verso libre, es un jugador que puede aparecer en mapas de calor distintos, dentro de zonas distintas, generar impacto ofensivo, porque ese es un jugador que juega sobre todo de defensa, pero que es súper ofensivo, jugador potente, rápido, descarado, que puede golpear el balón desde cualquier parte, generar pases, en las contras brutal, un jugador con muchísima calidad técnica en el corto y en el juego largo. A mí me encanta, defensivamente tiene algunas cosas también, porque no es oro todo lo que reluce, y yo le he visto en el Bayern de Múnich tener errores defensivos, lo digo por aquellos que se piensan que solo Mendy falla. Obviamente es superior a Ferland Mendy, pero quiero decir que no es un jugador perfecto en las lides defensivas y por ahí puede pecar un poquito, pero es un jugador con mucha recuperación, es un jugador que tiene una conducción bestial y que al espacio te destroza al rival, te lo destroza, y es, insisto, para mí a día de hoy, por calidad, por fuerza, velocidad y capacidades, el jugador más completo en el lateral izquierdo a nivel mundial ahora mismo. Una operación difícil, que yo no veo que baje de los 90-100 millones si el Madrid se lanza a por él 100% este año. Quedándole ya un año de contrato, quizá a lo mejor te lo pueden bajar a los 70 millones de euros, intuyo más o menos por cómo se puede manejar el mercado, pero si te vas a por él ahora mismo, no te va a bajar de esos 90, 95, 100 millones más algún variable, no te va a bajar un jugador del potencial y la juventud y con los años de carrera que le quedan al futbolista canadiense. En fin, vamos a ver cómo transcurre todo esto, pero como digo, al margen de Mbappé, estos son los dos otros grandes nombres propios del mercado madridista que hemos tocado informativamente con las noticias que están saliendo al respecto. ¿Qué te parece Güler? ¿Qué te parece Davies? ¿Piensas que hay opciones de fichar este verano a alguno de estos dos futbolistas? Déjamelo como siempre en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.